una señorita ya tenía 15 años, se estaba relacionando con un muchacho solo a través de estas páginas para hacerse amigos. Los padres vieron el peligro y le advirtieron. Y esta muchacha se encantó tanto. Se encontraron en un parque, ella se subió al vehículo y resulta que la secuestran. Después de hacerle dar unas vueltas por la ciudad, de repente le quitan el esparadrapo Cuando ella baja, llorando, desesperada, le ve a los papás en la entrada de la casa y los padres le dijeron, sí, viste. Errores que se cometen en la educación de los hijos. Salve María, estimados amigos. Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen, en que vamos hoy con el Padre Mauricio Galarza a conversar. Un tema que es relativo a la familia, porque la familia hoy en día está en una cierta crisis a nivel mundial y vamos a conversar con el Padre Mauricio unos momentos al respecto de errores que se cometen en la educación de los hijos. No es una cosa exhaustiva, pero para tener ciertos criterios. Entonces, papás, mamás, abuelos, abuelas, jóvenes que van a formar una familia, es importante que tengan elementos para formar bien a los hijos, porque hoy en día, claro, tantos jóvenes que uno los ve desorientados, jóvenes a veces que no le encuentran sentido a la vida. Entonces, vamos a dar unas pinceladas, ¿no?, al respecto de estos errores que se cometen con bastante frecuencia en la educación de los hijos. Salve María, Padre Mauricio. María, Padre Ricardo. Tenemos esta temática interesante sobre la familia y la educación de los hijos, ¿no? Sí, es un tema indispensable y que algunas personas ya nos han ido preguntando, ¿no?, que cómo hacer, cómo no hacer, y bueno, vamos a tratar de tocar los temas más importantes, los puntos más importantes. En ese sentido, siempre las personas que nos acompañan, que nos siguen en nuestros podcasts y en nuestras transmisiones y en todo nuestro apostolado a través de las redes sociales, nos llegan muchas preguntas, ¿no?, y propuestas de ideas. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan interés en que se pueda tratar, siempre estamos a disposición. Como sacerdotes vamos tratando de iluminar, ¿no?, de dar consejos a la luz de la fe, ¿no?, de las enseñanzas de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Padre Mauricio, vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ayude para que saquemos todo el provecho de esta conversación, de este conversatorio que vamos a tener, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Familia, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Mauricio, ¿qué podemos, a la luz, ¿no?, de la fe, de las enseñanzas de la Iglesia, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre la familia, qué errores podríamos enumerar, ¿no?, como errores bastante frecuentes que se cometen en la educación de los hijos, en la familia, y que nunca es tarde para remediarlo, porque siempre el buen consejo es algo que puede ayudar a las personas a corregir rumbos, ¿no? Sí, de los principales aspectos que uno quisiera abordar, y como sacerdotes pues atendemos a personas con inquietudes. Una de ellas primero es cómo las familias en general le dan a la fe un segundo espacio, ¿no?, el primer espacio que se debería. Porque si yo tengo hijos que se educan en un colegio muy bueno, con prestigio, de un colegio caro, en Inglaterra, por ejemplo, hay varios colegios famosos, ¿no?, que hoy en día no sé si tengan el mismo prestigio que antes, pero colegios que eran de familias de nobleza y que tenían toda una firmeza, una cierta, digamos así, rigidez en educación, y de ahí salían hombres pues brillantes, ¿no? Bueno, tal vez tengamos en nuestro ambiente colegios que son académicamente prestigiosos, pero no moralmente prestigiosos, porque una cosa es la parte formación intelectual, otra cosa es la parte formación moral. En la formación moral entra la fe. No hay fe sin moral. Y nosotros como católicos tenemos una moral que es católica, los 10 mandamientos. ¿Qué saco yo educando a mi hijo en un colegio donde no le dan estos principios de fe, de moral, y después cuando se gradúa es un ateo, es un tipo que no quiere
tener frenos, no quiere tener normas, etc. Entonces, me parece que lo más importante de todos los aspectos que vamos a tratar es que los padres deben educarlos en la fe y no cometer el error de que la fe sea algo visto como por debajo, ¿no? Exactamente, eso es bastante frecuente y es una preocupación razonable, ¿no?, de los papás, de darle a los hijos una buena formación académica, darles, bueno, todo lo que es obligación que los papás tienen que darle a los hijos, ¿no? Educación, después salud, en fin, todo lo que es un cierto confort, digamos así. Ujú. Pero, como usted dice, la fe no puede quedar relegada a un segundo plano. La formación en la fe en los hijos es importantísima. Claro. Y eso, Padre Mauricio, comienza, por ejemplo, con la preocupación de que reciban los sacramentos. Entonces, los niños deben ser bautizados. Hoy en día se ha retrasado mucho Bastantísimo. el bautismo de los niños. Claro. Después que se preparen para recibir los sacramentos, ¿no? También se ha retrasado la primera comunión. Cada vez se retrasa más cuando los niños ya pueden a partir de los 5, 6, 7 años empezar a prepararse para que ya hagan la primera comunión a los 7, 8, 9 años. En fin, Sí. lo que es la oración también, ¿no? Claro. Es esa bonita costumbre de los papás, las mamás que enseñan a sus hijos desde pequeños a rezar en la noche, en la mañana, que vayan teniendo esa formación en la fe, ¿no? Son justamente los padres y en concreto la madre. La madre es la que tiene esa misión, que no digo que sea exclusiva, el padre también tiene que entrar, pero enseñarle la señal de la cruz, algo que es básico, o sea, no hay que hacer mucho esfuerzo. Enseñarle quién es Jesús, ¿no? Cuando el niño es bien pequeñito, mostrar las imágenes sagradas, la Virgen María, quién es. Y el niño, desde que está siendo amarcado por su madre, ya va escuchando y va sabiendo. Esa formación, bueno, todos la recibimos, todos acabamos siendo influenciados. Y a medida que van creciendo, pues hacerle rezar todos los días, eso es sumamente importante. Creo que una de las fallas de los hogares que viven en problemas, divisiones, por desgracia, rupturas, es porque no han rezado en familia diariamente. Por lo menos, pero así como algo elemental y muy básico, uno recomienda que la familia rece por lo menos unos 10 minutos diarios. Todos juntos. Y después, bueno, que cada uno haga sus labores. Pero eso empieza en la casa, eso empieza con los padres. ¿Sabe que esto que usted dice de rezar en familia? Claro, uno como sacerdote conoce muchas familias, mucha gente, pero algo bonito, que hay no pocas familias que tienen esa costumbre de rezar el rosario juntos. Una maravilla. Entonces se juntan en la noche, por ejemplo, al fin del día, cuando ya está el papá, la mamá, los hijos en la casa, y rezan el rosario en conjunto. Rezar en conjunto una parte del rosario, digamos los misterios gozosos. Se demora 15 a 20 minutos. Claro. Entonces esa oración en familia, como usted dice, hace un bien enorme. Bien enorme. Y hagan la prueba. Todos creo que ya tienen una experiencia, si no la han vivido, tal vez de personas cercanas que ustedes han constatado. Automáticamente todo mejora. Todo mejora. Las peleas disminuyen, las discusiones disminuyen. Hay una paz y una armonía muy, muy palpable. Y al contrario, cuando las familias tuvieron ese hábito y entró el demonio, entró la miseria humana, personal, la dejadez, la pereza, se dejó de rezar un día, de repente otro, un determinado momento, ni nos dimos cuenta y dejamos de rezar. Y hagan la prueba, ustedes observen. Los problemas vuelven a surgir. Claro. Las barbaridades, discusiones, etc. Lo mismo pasa con la asistencia a misa. Por ejemplo, el domingo, muchas familias van con todos sus hijos a la misa, papá, mamá, hijos, y los hijos a veces son medio Inquietos, ¿no? Inquietos, rebeldes, pero no por eso hay que dejarlos de llevar a misa. Es verdad, a veces uno ve a las mamás así con los hijos atrás en la iglesia porque los hijos son inquietos, tienen que estar así de alguna manera. Pero bueno, es un poco el sacrificio, ¿no? de la educación de los hijos. Ellos ya van, como usted dice, van viendo el aspecto espiritual, el aspecto religioso, van viendo las imágenes, van conociendo. El niño va recibiendo eso medio como así como quien respira. Ajá. Él va asimilando la fe, ¿no? Y no tengan problema las madres cuando el hijo es muy pequeño o uno que ya está medio grande pero que es inquieto, de sacarlo al corredor en medio de la misa, porque
se entiende que no es fácil para los padres a veces dominarlos y no pierden el precepto, no dejan de cumplir con el precepto porque es una cosa medio humana, ¿no? Pero hagan el esfuerzo, o sea, aunque sean los hijos, aunque se queden en el corredor afuera con la mamá, caminando, pero van escuchando, aunque sea de lejos, pero estén ahí, ¿no? Eso es bien, Claro. bien importante. Y otro aspecto también, padre, es que hay una idea que creo que ha surgido un poco de esta psicología freudiana, que tendrá este nombre o no este nombre, pero tiene este espíritu, que es el que los hijos deben educarse como ellos quieren y no deben tener frenos. Sí, pues esa es una corriente bastante difundida en todo el mundo. Uh-huh. Eso varía a veces de país a país, pero sí, una especie de idea de que hay que dejar que el niño no sea reprimido, ¿no? Hay unas palabras así, que el niño hay que dejarlo que sea espontáneo. Sí. Y no, pues, al revés. El niño y todos los seres humanos necesitamos, por así decir, ciertos frenos. Entonces, hasta eso se da en todo orden de cosas. Cuando usted en el tránsito, cuando usted va por la ciudad, bueno, hay semáforo. El semáforo usted tiene que parar. Después hay reglas, hay normas. En la vida de trabajo también hay normas que hay que respetar, horarios. Entonces, claro, si usted quiere dejar que el niño haga lo que le dé la gana, usted va a tener después un delincuente. Claro. Y él va a pensar que la vida es así como cuando fue educado de chico, que cada uno puede hacer lo que quiera, y no es así. En la vida, el que quiere salir adelante es aquel que se disciplinó, aquel que fue educado dentro de una cierta conducta. La palabra que usan habitualmente para burlarse de aquellos que eligen esta educación más formal es de rígido, ¿no? Esa cierta rigidez, digamos así, no es mala, ¿sí? Pero también aquí vamos a hablar de que no excluye esta cierta rigidez, que haya también esa sana libertad de un hijo de poder desarrollar, por ejemplo, su personalidad. Y ahí vamos viendo un poco el otro extremo, la otra cara de la moneda. Cuando los padres, en cambio, son muy restrictivos, son muy dominadores, quieren poseer todo, dominar todo, y no dejan que los hijos hagan nada, ahí los educan con mucho miedo y también resentidos. Ellos fácilmente se van a resentir, no solo con los padres, sino con quien sea. Entonces hay un equilibrio, padre, no sé qué le parece, pero entre esa normativa, digamos, sus rumbos de estrictez que uno tiene que colocar, junto a un desarrollo normal en que el chico tenga que expandirse sanamente, ¿no? En la Sagrada Escritura, ¿no? Está de alguna manera dicho eso, es una carta de San Pablo que le dice él a quienes se dirigen, ¿no? Dice, revestíos de sincera misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos mutuamente. Uh-huh. Entonces lo que usted dice exactamente, la disciplina no es una cosa medio así seca y fría. Una cárcel, ¿no? Como una cárcel, exactamente, no. Es la disciplina junto con este aspecto de bondad, de mansedumbre, porque si no, claro, ahí los hijos pueden tener sus reacciones que no son buenas. Claro. San Juan Bosco tenía esta frase, ¿no? Él educaba a muchos jóvenes pequeños y él les decía, corran, jueguen, diviértanse, etcétera, pero no ofendan a Dios. Esa es con tal de no ofender a Dios. Se puede jugar, puede tener amigos, puede divertirse, pero el punto es no ofender a Dios. Ese es el gran punto. Y los padres deben saber educar a los hijos en ese aspecto, ¿no? Luego también, junto con eso, padre, está un asunto que no parece importante, pero que es una casa que no tiene horarios, no tiene normas, claro, tiene que ver con lo anterior, no tiene disciplina. Los padres, cuando no colocan horarios, no colocan normas, pues los hijos se les salen de las manos. Hay padres de familia que me parece muy, muy pedagógico esto que hacen, que cuando piden los hijos permiso para una actividad sana y quieren ir y de veras pues están entusiasmados por hacerlo, los padres le ponen, está bien, vas, pero primero ordena tu cuarto
y lava los platos, por decir algo. Y eso está bien, porque los hijos como que se ganan un permiso, pero con un cierto sacrificio. Eso no está mal. El problema cuando hay los hijos mimados y les dan todo y les consienten todo, eso es una bomba de tiempo. Los hijos, eso de darle todo y no quiero que mi hijo, eso pasa con frecuencia, no quiero que mi hijo tienda la cama porque pobrecito se va a cansar. No, pues, al contrario, aunque sea tender la cama, ya es un pequeño esfuerzo en que él está formando su voluntad. Fíjese, el niño tiene que ser educado. También a veces se le niegan cosas, porque la persona tiene que aprender también a recibir negativas, porque también esa es otra corriente próxima a lo que usted mencionaba, de esa psicología de este psicólogo del siglo XIX, Freud, ¿no? Que en el fondo había que el ser humano debía liberar todos sus instintos y sus caprichos, como que de esa manera el ser humano se va a desarrollar bien. El resultado es que no. Y si usted va a ver, ¿cuál es la pedagogía del propio Dios? Dice, los mandamientos son restrictivos. La mayoría son no mentir, no robar, no. Entonces el no es algo que mal eduque a los niños, más bien al contrario. O sea, es necesario, la negativa hace parte de la formación del ser humano, tener esa negación del capricho, del impulso, ¿no? De lo que la persona quiere. Claro, pero los padres sí saben cuando los hijos están queriendo andar por el mal camino y no les frenan y no dicen no, y ahí están ya creando un problema futuro. Un muchacho, por ejemplo, que le encanta estar en la calle, estar fuera siempre, claro, no le hace bien a eso. Hay que decirle no y hay que estar pendiente. También esto, padre, es muy importante. Los padres tienen que ver las amistades. Sí, pues hay una virtud, fíjese, poco conocida, ¿no? Nuestro inspirador, fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que creo que conocido de todos los que nos acompañan en nuestros programas, el doctor Plinio, él nos insistía mucho en esto de la virtud de la vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que es la virtud de la vigilancia? Es una virtud, ¿no? Es un hábito que uno adquiere de uno saber que hay cosas que pueden hacernos daño. Entonces, la persona vigilante no puede ser una especie de ingenuo en que la persona no analiza las cosas. Entonces, como parte de la virtud de la vigilancia, ¿no? Los papás deben ser vigilantes con sus hijos. Claro. No es una vigilancia medio policialesca, así de que tiene que estar todo el día encima, pero de estar observando qué hace, con quién se junta. Entonces, esa virtud de la vigilancia es algo que a veces en la vida de familia no se la practica debidamente. Sí. Hubo un hecho, padre, que leí hace un tiempo en un artículo de una señorita ya prácticamente, tenía 15 años, que estaba muy enganchada en las redes sociales y la familia descubrió, los padres descubrieron que se estaba relacionando con un muchacho que nunca lo había conocido personalmente. Era solo a través de estas páginas para hacerse amigos. A veces aparecen unas fotos que en general son engañosas, no son reales. Y esta muchacha estaba muy embelesada con este joven. Y los padres vieron el peligro y le advirtieron, fulanita, cuidado, no te hagas amigo de cualquiera, ten cuidado, te puede pasar algo. Bueno, el hecho es que en determinado momento apareció otro muchacho y se empezaron a mensajear y ella también se metió. Y este muchacho le ofrecía oro, plata, piedras preciosas, en fin, no sé, no les sabría detallar qué nomás le ofrecía. Y esta muchacha se encantó tanto con este otro, que a pesar de la advertencia de los padres, que le habían dicho que nunca haga citas con un desconocido, si no fuese con la presencia de ellos. Entonces la muchacha un día no le dijo nada a los papás y se fue con este nuevo muchacho. Se encontraron en un parque por ahí. Ella se subió al vehículo del muchacho y resulta que la secuestran. Ahí la muchacha se dio cuenta la barbaridad. Estaba el amigo, comillas,
con 2 más, y listo. ¿Y ahora dónde me llevan? ¿Y qué va a pasar? Y claro, le pusieron una mordaza para que no hablara. Y después de 15 minutos más o menos, después de hacerle dar unas vueltas por la ciudad, la tenían vendada también, ¿no? De repente le quitan el esparadrapo y la venda y le hacen bajar a la casa de ella misma. Cuando ella baja, llorando, desesperada, le ve a los papás en la entrada de la casa y los padres le dijeron, sí, viste, los padres habían fabricado esta situación. Gracias a Dios. Porque si ella se hubiera embelesado del otro, ¿quién era? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez tendría una chica muerta o desaparecida. Yep. Y ahí ella... Pero en ese sentido los padres sí tuvieron una cierta pedagogía. Pero ¿cuánto es el peligro de los hijos? Como usted dice, padre, que los padres no saben con quién se está relacionando, con quién se está haciendo amigo. Eso se puso de moda hace algunos años ya, que son las amistades virtuales. Uh-huh. O también se oye hablar de noviazgos virtuales. Entonces, claro, la persona tiene una amistad que no conoce personalmente y o a veces ya cuando son un poquito más adultos se establecen estos noviazgos virtuales y eso termina siendo algo que hasta, fíjese, un noviazgo virtual es algo que no está bien, porque el noviazgo es un periodo en el que usted está conociendo a una persona con la que usted va probablemente a formar una familia, se va a casar. Pero el noviazgo virtual no hay como que ningún compromiso, ¿no? Entonces, no está bien eso, esas amistades virtuales, noviazgos virtuales. Es algo que los papás, y no solo los papás, el propio joven no debe establecer ese tipo de relaciones porque son falseadas, no son correctas. Y tengan cuidado cuando hay muchos premios, padre, que esto ya también vi la otra vez un artículo. Hay personas que ofrecen dinero, ofrecen viajes, y hay personas ingenuas que caen en eso, se enganchan en eso, pero lo hacen de tal manera que empiezan a dar sus datos personales, hasta le preguntan cuántos viven contigo en tu casa, qué nomás tiene, o sea, toda la información personal se la dan al otro sin conocerlo. Todo eso una ingenuidad. Hace parte de la virtud de la vigilancia, de la persona no ser ingenua, de la persona no ser así enteramente confiada. Así. El ser humano tiene sus defectos, sus malas inclinaciones, sus vicios. Entonces usted de repente cae en manos de cualquier persona. Sí, claro. Padre, otro aspecto también para abordar es cuando, eso también esta idea ha estado cundiendo por no pocos lugares, de que para educar bien a los hijos, comillas, hay que ser sus amigos. Entonces, ese ser sus amigos, digamos, suena interesante, sí podría darse, pero lo que uno ve es un grave error en que sea padre o madre, se igualan al hijo y el hijo les pierde el respeto. Le ponen apodo o lo tratan del nombre a su padre o a su madre. Eso también, digamos, no es de lo más recomendable, porque es como que le tratara al amigo y los chicos ahí empiezan a perder ese respeto de la autoridad, porque los padres se quisieron igualar a los hijos. Fíjese, yo presencié hace algún tiempo una escena y claro, era un poco chocante, porque era un papá jugando con su hijo. El hijo habrá tenido unos 6, 7 años. Jugar con los hijos, sí, está bien, no tiene nada de malo, pero en cierto momento del juego, son esas circunstancias a veces que usted está en un lugar y le toca ver a otras personas, ¿no? Entonces de repente el hijo, no sé, se enojó en el juego y ¿sabe lo que hizo? Se paró y le dio una patada al papá. Qué barbaridad. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Lo que a mí me pareció peor todavía es que el papá se puso a reír. No, pues. Primero, feísimo el niño de 6, 7 años que le da una patada al papá. Claro, no fue una patada violenta, sí, pero fue una patada. Es una falta de respeto. De ahí, papá, jajaja, no sé qué. Y, pucha, yo pensando así en mis adentros, qué pena. La falta de respeto ya está establecida entre el padre y el hijo. Entonces, pues no se puede. Como usted dice, la verdadera amistad no se pierde el respeto. Sí. El doctor Plinio alguna vez colocaba este ejemplo. Los árboles son bonitos, hablemos de un
un árbol de guayacán, no sé, bugambillas, no sé. Hay tantos árboles o, digamos, ramas, arbustos bonitos que Dios ha creado, pero que viéndolos de lejos son bonitos, pero acercándome mucho, yo empiezo a ver las arrugas, gusanos. Dice, así mismo es el hombre. Cuando lo vemos muy de cerca, nos damos cuenta de todos los defectos. Dice, para conocer bien a un hombre hay que tener una sana distancia de los mejores aspectos que él tiene, ¿no? Bueno, en el caso del padre con el hijo, si ya llegan a ese punto, es porque ya quemaron estas sanas distancias y lógicamente ahí viene el desprecio, ¿no? Porque los hijos dicen, voy a hacerle caso a ese si este tiene este defecto, aquel otro, este es así, así, así. Todos los padres tienen, los seres humanos tenemos ese defecto. Pero si no hubiera esa corrección a tiempo, y eso es también, padre, otro punto que hay que corregir a los hijos, ¿no? Hay que llamarles la atención, a veces con severidad, con energía, porque los hombres tenemos también un lado medio animalesco, ¿no? Que no entendemos, muchas veces no entendemos por palabras. Sí. Eso está en la Sagrada Escritura. Padre Mauricio, está en la Biblia. Un consejo que se repite en varias ocasiones. Es que los papás que no corrigen a sus hijos es porque no los aman. Entonces el amor verdadero tiene como parte del amor la corrección, ¿no? La corrección a veces puede ser un consejo. La corrección a veces puede ser, como usted dice, más enérgica, más firme. O sea, la corrección tiene muchos modos de hacerse. Hoy se comete mucho un error también, que a veces en lugar de corregir, los papás descargan la ira. Se vengan de todo lo que les ha pasado. Claro, los niños son inquietos y a veces a los papás los dejan todos irritados, molestos, pero si la persona está en un estado de irritación, de molestia, en un estado como de medio de ira, a la hora de corregir, yo no voy a corregir, voy a descargar mi ira, mi temperamento. Entonces, pero no quiere decir por eso que no haya que corregir, porque como le digo, aquí hay el error de un lado y del otro. O sea, por un lado, no corregir nunca, o por otro lado, cuando corrige, no corrige, sino que descarga la ira. No, pues existe un punto de equilibrio en donde los hijos, los niños deben ser corregidos. Sí, claro. Hay una virtud un don también del Espíritu Santo, es la prudencia, ¿no? La prudencia no significa siempre retroceder y no hacer nada frente al problema o al enemigo o al defecto, sino que la prudencia nos habla, la fe católica, de que es usar los medios más ágiles para conseguir el mayor bien. Entonces, muchas veces la prudencia es esperar. Muchas veces la prudencia es actuar rápido. Eso ya depende. O sea, a veces la prudencia nos dice como que siempre hay que estar esperando, ¿no es así? Eso está mal. El papá, la mamá prudente, como usted dice, debe saber actuar en el momento preciso. En el momento oportuno. Y aquí hablamos cuando hay una buena educación, y aquí hay que pedir una gracia a la Santísima Virgen, al Espíritu Santo, de saber corregir en el momento oportuno. A veces hay que corregir después, porque ya el padre o la madre conoce que si actúa en ese momento, se van a empeorar las cosas. Por ejemplo, si un hijo, vamos a suponer eso, no es raro que acontezca, le prestan el vehículo y choca el vehículo. Primer día que le prestan, lo choca. Bueno, el papá, con toda razón, pues está indignado, está endeudado inclusive. Bueno, y después de la reprensión, que creo que es, digamos, lógica, o sea, es proporcional, si ven que el hijo está en una situación en que él puede cometer alguna cosa de peor consigo mismo o escaparse de la casa, lo que sea, ahí hay que saber frenarse y corregir tal vez algo que falte en otra oportunidad. Porque si no, se puede ir de las manos. Entonces eso también hay que saber hacerlo. Pero en general, las personas no corrigen a tiempo por miedo. Porque por una falsa misericordia también, ¿no? Yo creo que hay de lado y lado, Padre Mauricio. Los que no corrigen o los que descargan también su cólera. Entonces, me parece que justamente estamos en este podcast analizando estos errores que con frecuencia se cometen
en la vida de familia. Entonces yo creo que cada papá, cada mamá, en esto también entran los abuelos, ¿ah? Los abuelos, y pueden entrar los tíos y los hermanos mayores. O sea, la corrección no es solo los papás. A veces los hermanos mayores corrigen a los hermanos menores. A veces los tíos, los abuelos también. Entonces yo debo saber corregir. Entonces hay que crear hay que tener por así decir, un procedimiento. Cuando yo veo algo que no está bien, bueno, a ver, aquí hay que corregir. Voy a esperar el momento oportuno. ¿Qué le voy a decir? Entonces, si yo voy a corregir, bueno, hagámoslo bien. Claro. La persona debe tener los argumentos, las razones, porque a la hora de corregir hay que darle razones a la persona que está siendo corregida. A veces la persona no sabe, a veces la persona está con alguna dificultad de comprender. Bueno, hay que dar razones, ¿no? Y ahora un aspecto también, Padre Ricardo, que parece que contradice todo lo que hemos dicho anterior de las normas, de la disciplina y todo. Pero es algo que nuestro fundador, Monseñor John Cla, también comentaba que acontecía con cierta frecuencia en el mundo de hoy, es la crisis de afecto. Un niño famoso, no recuerdo ya el nombre de él, pues causó sensación la noticia del maltrato que sufría de parte de su madre, pero era una cosa estilo nazi, digamos. Y en una golpiza que le propinó la madre le mató al hijo. Entonces, esa crisis de afecto, ¿no? El no poder manifestar ese cariño a esa criatura que es su hijo, es un hijo de Dios, y que eso también uno nota en ciertos aspectos por falta de esa maternidad, en que las madres se vuelven una especie de carrascos con los hijos, ¿sí? Y no les manifiestan ese cariño, porque la madre por excelencia es la que da el cariño, es la que da la bondad, es la que da el afecto. Y el padre, al varón, es al que le toca esos aspectos de severidad. Pero si el hijo no ve ese papel que a cada uno le toca, ahí el hijo se deforma. Sí, es muy importante la presencia de ese afecto, que claro, es verdad, la madre, la mujer, como que es más inclinada hacia eso. No quiere decir que tampoco el papá no tenga ese aspecto. Aspectos de bondad, lógico. Entonces, esa crisis de afecto es algo que también está bastante presente hoy en día en las familias. Y claro, hoy en día es muy frecuente que papá y mamá tengan que trabajar. Entonces, no hay mucho la presencia, ¿no?, de los papás. Los hijos no ven mucho a los padres. Y después, a veces, los fines de semana también, los padres no están muy presentes, a veces junto a los hijos. Entonces, sí, es bien importante. Ese es un aspecto de esta falta, ¿no?, de estos errores que se cometen a veces en la educación de los hijos, ¿no? La falta de la presencia, ¿no?, paterna, materna, la falta de ese afecto paterno, materno. Por ejemplo, los papás deben saber darles a los hijos cariño, deben saber darles tiempo, ¿no?, saber escucharles. Porque claro, a veces escuchar al hijo es medio pesado, ¿no? Porque el hijo a veces dice cosas que no son de mucho interés de los papás. Pero bueno, hay que saber escucharles, hay que saber darles tiempo, saber darles ese afecto, ¿no? Que como usted menciona, es un aspecto que hoy en día también, esa crisis de afecto de los hijos es bastante notoria a nivel mundial, ¿eh? Y que eso genera después otros problemas, ¿no? Porque si trasladamos esto a un ambiente de un barrio, un ambiente de sociedad, ambiente social, ¿cómo es el trato de las personas en la calle, en el trabajo, en la universidad? En general, por lo que uno escucha y sabe y constata, todos, o la mayor parte, están en una continua revancha, están en continuas venganzas, están en competiciones sin sentido, en fin, bueno, hay todo tipo de maltratos. Entonces, cuando ese chico, esa chica llega a casa, después de ser maltratado como está maltratado afuera, y lo maltratan adentro también, ahí viene un quiebre psicológico tremendo. Entonces, por eso los hijos deben tener como que en la casa esa nostalgia de llegar a casa porque sé que hay un padre o una madre que me trata con afecto, que me trata con bondad. Y hacerlo en función de Dios, porque claro,
no es simplemente tratarle con un afecto que no tiene sentido, así por tratarle, sino porque somos hijos de Dios, porque hay que manifestar el amor que Dios nos tiene a nosotros, a los hijos, a aquellos que están más cerca de nosotros. Y también, Padre, en esto, también como otro aspecto para finalizar el tema, es una forma también equivocada de educar a los hijos, es con el mal ejemplo. Pues si la madre pues es una persona mal hablada o el padre es una persona que llega borracha a la casa, si los padres están en unas discusiones feroces, a golpes, por desgracia, etcétera, etcétera, pues claro, los hijos pues quedan chocados con eso y ellos después, por desgracia, acaban copiando eso. Sí, pues el mal ejemplo es muy, muy dañino, ¿no? Para los hijos, que pues, son muchas formas de mal ejemplo, ¿no? Esto te dio algunos ejemplos ahora, ¿no? Pero también, por ejemplo, la vestimenta, el modo de los padres, el papá, la mamá, el modo de vestirse, el modo de comportarse, las malas palabras, como usted mencionó, los defectos, los vicios. O sea, los papás deben tratar siempre de dar el buen ejemplo, y eso hace parte del mandamiento del amor al prójimo, porque el propio nuestro Señor Jesucristo nos da esa enseñanza, ¿no? Porque cuando le preguntan cuáles son los principales mandamientos, nuestro Señor responde, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿no? Por amor a Dios. Entonces, los hijos, digamos así, representan ese prójimo. Los esposos, ¿no? Marido, mujer, esposo, esposa, son prójimos, pero los hijos también. Entonces, es una obligación que tenemos de darles el buen ejemplo, el buen consejo. Entonces, efectivamente, el mal ejemplo de los padres, ¿cuántas veces uno ve problemas en los hijos por el mal ejemplo que han recibido de los padres, ¿no? Efectivamente. Así es, Padre. Y bueno, así para hacer una síntesis de todo lo que hemos visto, en el fondo es el amor a la cruz, ¿no? Porque todo lo que hemos comentado exige un sacrificio. Y para ello necesitamos la oración. Necesitamos la oración diaria, como comentamos al inicio. Una oración en familia, que mejor, tiene una fuerza increíble. Los sacramentos, esa gracia es lo que nos va a ayudar a saber educar bien a los hijos. He escuchado también hablar de padres de familia que dicen que en conciencia ellos han educado bien a sus hijos, pero uno ha salido chueco, el otro no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo fallamos? ¿No? Preguntan. Y la respuesta es esta. Si usted en conciencia los educó bien, usted delante de Dios no va a tener nada para ser reprendido. Y sus hijos, cada uno actuará de acuerdo a lo que recibió, hará un buen uso o mal uso. Ya depende de esos hijos y hay que rezar por esos hijos para que cambien y se corrijan. La oración por los hijos también es muy importante. Eso con frecuencia las personas preguntan, padre, ¿qué puedo hacer por mis hijos? Ya son adultos, no sé qué. Mire, lo que nadie puede dejar de hacer es rezar por ellos. Claro. Entonces la oración por los hijos es algo que de alguna manera los papás tienen siempre esa obligación, ¿no? De rezar por los hijos, dar el buen consejo cuando sea posible, porque a veces ni dar el buen consejo se puede. Uh-huh. También el buen ejemplo, eso no hay cómo dejar de hacer. O sea, el buen ejemplo y la oración por los hijos es algo que podemos hacer siempre. Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo importante recordar, ¿no? Estos temas de la preocupación que debemos tener por los hijos. Claro, uno como sacerdote tiene la preocupación más general de aconsejar, de ir ayudando a las personas en su perseverancia en la fe, pero en la vida de familia es muy importante que los papás puedan ir educando bien a sus hijos y no cometer estas fallas que son bastante frecuentes, ¿no? Exactamente. Muy bien, Padre Mauricio. Entonces, como dijimos al inicio de este podcast, es un tema muy amplio que podría tratarse con muchas más, hay muchas más otras situaciones, ¿no? Que se podrían comentar, pero bueno, así en líneas generales hemos dado algunos puntos para ayudar, ¿no? A que las personas
reflexionen, analicen un poco, ¿no? Examinen cómo están llevando adelante su misión de educar a los hijos, de no cometer estos errores que son bastante frecuentes, ¿no? Exactamente, padre. Muy bien, padre Mauricio. Entonces, Sí, padre. saludamos a los participantes de nuestro apostolado por las redes sociales, aquellos que puedan compartir, ¿no? Con sus amistades, con aquellos que crean que les pueda Se ayudar a suscriban hacer a nuestro bien, canal, ¿no? que se suscriban, no dejen siempre de dejar su like o me gusta, ¿no? Ahí para que esto tenga una mayor divulgación. Entonces, le propongo, padre Mauricio, que recemos, ¿no? A la Santísima claro. Virgen para que podamos continuar siempre perseverando en el camino del bien, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les dejamos la bendición a todos los que participan de estos programas, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María a todos nuestros amigos. No dejen de compartir. También estos programas están en plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, y que esto pueda ayudar también a otros. Salve María. Salve María.